Estamos entonces en unos minutos, vamos a conversar sobre lo que ocurrirá este fin de semana, las elecciones de Perú. Llegan dos candidatos a la recta final a las elecciones en Perú. Ya una conocida ha estado en varios procesos electorales. Viene de lo que se llamaría una dinastía política en Perú. Su padre gobernó durante varios años en la década de los 90. Nos referimos a Keiko Fujimori. Así es, en Perú este fin de semana, como tú mencionas, es la segunda vuelta electoral. Está Pedro Castillo y Keiko Fujimori como los dos finalistas, digamos, de estas contiendas electorales allá en este país. Keiko Fujimori, bueno, una política ya de varios años en Perú. Su hermano también fue congresista, su padre, por supuesto, presidente y dictador de Perú en su momento, y sobre el cual en este momento pesa, digamos, una sentencia por crímenes de lesa humanidad. Todavía están pendientes denuncias en cuanto al tema de la esterilización forzada que se dio durante también el tiempo del Fujimorato, como se mencionó esto. Bueno, son temas que justamente ya los vamos a estar conversando nada más en un segundito. Ya me confirman en cabina con Indira Wilca. Ella es política, fue excongresista peruana. Indira, muchísimas gracias por esta apertura con Wambra. Nada más saludarte desde acá y un poco para que nos vayas ya comentando ¿cuál es este panorama que ya se está viviendo en Perú a horas nada más de esta segunda vuelta? Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos que nos están viendo y escuchando. Sí, estamos ante un escenario, la verdad, bastante importante, muy polarizado también, ¿no? Ha habido finalmente ya, creo, una mayor definición respecto a las posiciones en el electorado, ¿no? Tuvimos una primera vuelta que fue atípica porque los candidatos, digamos, que pasaron a la segunda vuelta, los candidatos que tuvieron más respaldo, en realidad tuvieron un respaldo relativamente bajo, ¿no? En comparación de otras elecciones. Así que eso, digamos, que alimentaba un poco una cierta sensación de desánimo respecto a este proceso. Pero bueno, ya las semanas posteriores han ido generando un mayor posicionamiento y hasta polarización. Y bueno, ¿cómo no ocurrir una polarización cuando se tiene el frente al fujimorismo, ¿no? Como bien ustedes recordaban, es un proyecto político que ya antes ha tenido el poder en el Perú, una dictadura en realidad que se fue desarrollando a partir de una elección, digamos, democrática, ¿no? En el año 90. Y bueno, este legado se encuentra expresado en una de las candidatas, que es la señora Fujimori, que es hija del dictador Alberto Fujimori, y quien es alguien que para esta última elección ha decidido, digamos, reencontrarse con ese legado del Fujimorismo de los 90, acercarse nuevamente a su familia, a sus hermanos, al propio Alberto, con quien había tenido algunas distancias, ¿no? Entonces, sí, eso de todas maneras ha sido un factor que ha generado una enorme preocupación en los ciudadanos, en los peruanos, y bueno, por otro lado también la propia candidatura de Pedro Castillo, que es un profesor rural, una figura que ha conectado muchísimo con sectores populares y sobre todo con la ciudadanía fuera de Lima, ¿no? Ahí es donde su respaldo es, según lo que indican las encuestas, mucho mayor, muy amplio, la verdad, y no solamente un respaldo amplio en las encuestas, sino sobre todo en una movilización que se ha dado en este proceso electoral que no se ha visto, por ejemplo, bueno, en una ciudad como Lima tal vez no, pero sí en el resto de ciudades del Perú, ¿no? Donde la participación en actividades públicas ha sido, la verdad, bastante impresionante, ¿no? A un tema concreto sobre las movilizaciones que se dieron en Perú en el año 2020. Precisamente en noviembre del 2020, pero en tanto, muchas organizaciones, comunidades en Perú se han mantenido movilizadas. ¿Crees que estas movilizaciones, esta exigencia, la inestabilidad incluso institucional que se dio con la salida del mandatario en Perú, ha existido un remesón desde la exigencia en la protesta social, en las calles? Esto incidirá en las urnas este domingo, llegará este voto movilizado a Perú o estamos quizá sobredimensionando y esto es otra cosa, este es un tema más partidista y de elecciones. ¿Tiene una incidencia real en las urnas para este domingo?
A ver, tiene relación en el sentido que creo que no es solamente un tema partidario, como usted lo ha señalado, ¿no? Esto que yo hacía referencia, por ejemplo, en el caso del señor Castillo, que está movilizando sectores muy amplios, o sea, y lo digo realmente, incluso yo teniendo mi posición respecto al voto, ¿no? Voy a votar por Pedro Castillo, pero yo no he visto antes en otras segundas vueltas, donde también suele haber esta polarización, esa capacidad de movilización, ¿no? Entonces, eso sí creo que es como algo que trasciende al propio candidato, ¿no? Hay una identificación directa de sectores que permanentemente han sido excluidos en nuestro país, tal vez de las expectativas en la representación, ¿no? Siempre el sur, por ejemplo, peruano se asocia a un voto mucho más cuestionador del modelo económico y del orden establecido aquí en Perú desde el año 92, pero hoy incluso yo siento que eso es mucho más expresivo, es mucho más tangible. Y conectando esto con lo de noviembre, tal vez hay algunas diferencias, ¿no? En el caso de las movilizaciones de noviembre, que fueron también muy masivas, tenían un mensaje todavía muy acotado respecto a cambios mayores, ¿no? Había sí una preocupación en ese momento por el respeto a las instituciones y por el futuro, ¿no? Pero creo que ahora, si ese mensaje en noviembre fue un mensaje todavía tímido respecto a la necesidad de cambios, ahora es mucho más evidente, mucho más, por ejemplo, directo en relación a, hay una demanda de una nueva constitución, hay una demanda abierta ya por cambios al modelo económico, y yo creo que eso es tal vez un mensaje mucho más directo que lo que vimos en noviembre, ¿no? Justo sobre el tema del modelo económico, han existido gobiernos como el de Alberto Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, incluso también entre Martín Vizcarra y este periodo aparente de transición, nada más de interinazgo entre Francisco Sagasti. El modelo implementado neoliberal en Perú, ¿qué resultados ha dado y se siente en la ciudadanía una exigencia de cambio? Y te lo cuento porque acá desde Ecuador se está hablando de la incorporación a la Alianza del Pacífico y de seguir modelos como el de Perú o el de Chile. Pero en Chile se está armando una constituyente para cambiar la constitución. En Perú se está hablando de lo mismo. ¿Qué pasa con este modelo y con estos presidentes que te he nombrado? Bueno, yo creo que ahí, creo que el relato es el mismo en nuestros países, ¿no? A nosotros también los últimos 20 años nos han dicho hay que seguir el modelo chileno, ¿no? Estando ya en una dinámica de un esquema de políticas económicas neoliberales, pero siempre insistían los expertos, quienes han ocupado los cargos a nivel económico, hay que seguir el modelo chileno, pero claro, de pronto ahora el discurso se les ha agotado porque el modelo chileno más bien lo que indica es ha habido enormes desigualdades que no se superan simplemente con el crecimiento de la economía. Y yo creo que esa misma evaluación está empezando a surgir en nuestro país a propósito de un elemento, ¿no? Ahora mencionábamos que ha habido enormes movilizaciones en los últimos años, pero un factor que yo creo que ha hecho que este mensaje sobre los cambios sea más profundo ha sido la pandemia, ¿no? En noviembre del año pasado nosotros salíamos de una primera ola de la pandemia por el COVID que fue muy dura, pero créame que la segunda ola ha sido aún peor, ¿no? Y se dio justamente hacia fines de diciembre y durante todo este verano acá en el Perú, y ha sido, la verdad, muy doloroso ver ya no solamente a personas, digamos, buscando atención en el sistema de salud, sino personas sin poder adquirir cosas básicas como oxígeno para sobrevivir y para poder hacer frente a la enfermedad. Entonces, yo creo que eso ha desencadenado ya, y sin que el Estado tenga la fortaleza para regular este mercado de los suministros de salud, ¿no? Las camas UCI en las clínicas privadas, el oxígeno que realmente aquí fue escaso en algunos momentos y eso era inconcebible, ¿no es cierto? Era un país con riqueza y que no hubiera posibilidad de garantizar eso como mínimo. O los oligopolios que hay en las farmacias privadas, ¿no? que son a las que la gente más recurre por los medicamentos. Entonces, todo eso creo que así ha despertado la conciencia de los ciudadanos respecto a que nuestro Estado es muy débil frente a los grupos económicos, ¿no? Y que eso no puede seguir así y que lamentablemente eso sí tiene origen en una realidad que se inició en la Constitución, ¿no? En el Perú tenemos una Constitución que habla muy fuertemente de un Estado subsidiario,
y entre otras cosas, eso genera que el Estado tenga, aunque la ley lo permita, muchas debilidades para regular determinados mercados. El mercado de la salud probablemente sea el que más se ha evidenciado que el Estado mismo no ha podido cumplir leyes que sí permitían, por ejemplo, que los recursos sanitarios se pusieran a disposición del Estado. Nadie quiso hacerlo porque tenían miedo que eventualmente los grupos económicos tuvieran algún tipo de respuesta política y entonces eso generara mayor inestabilidad a la que ya teníamos, pero el costo ha sido alto. El costo ha sido que hemos tenido entonces una enorme cantidad de funciones y de enfermedad, y yo creo que eso también ha sido parte de lo que la gente ha evaluado respecto al modelo, ¿no? Ya no solamente una discusión, digamos, teórica, sino que la gente lo ha vivido en estos últimos meses, sobre todo en esta segunda ola, que, claro, que el crecimiento económico ha sido algo positivo, si se quiere, pero que ese crecimiento no ha venido acompañado de mejores servicios públicos, para nada. El Perú era uno de los que estaba peor preparado para la pandemia. Cuando inició esto teníamos apenas 200 camas UCI, en un país que había crecido espectacularmente en términos del PBI, en las exportaciones. Eso era una vergüenza, ¿no? Porque efectivamente no se había pensado en desarrollar el bienestar de los ciudadanos más allá de simplemente las cifras macroeconómicas, ¿no? Entonces, eso tal vez pueda ser una lección para el resto de países hermanos, ¿no? El crecimiento en modo automático, piloto automático no sirve, y por eso es que hoy se exigen cambios que permitan fortalecer al Estado, recuperar algunas de las riquezas que han sido puestas, bueno, en manos de los privados, y fortalecer también los servicios públicos, ¿no? Indira, quería preguntarte, de alguna manera el gobierno de Fujimori, del ex dictador Alberto Fujimori, se caracterizó por un control grande y amplio de los medios de comunicación. Ahora, en esta segunda vuelta, en estas elecciones, también se ha comentado sobre el papel que están desempeñando los grandes grupos mediáticos en Perú, también otro país supermente concentrado por estos poderes, y además que hemos visto la presencia, igualmente que acá en Ecuador, de grandes carteles que un poco incluso tienen mensajes de xenofobia, mensajes que de alguna manera buscan estigmatizar cierta parte política. Coméntanos de esta situación, Eda. Sí, hay un paralelo. Definitivamente uno no puede dejar de pensar cuando observa este proceso electoral actual en lo que ocurrió en los 90 y es el año 2000, ¿no? La compra de los medios de comunicación fue algo explícito, que todos sabíamos durante los 90, pero claro, pudimos comprobar recién cuando cayó el régimen por estos videos que el propio asesor de Fujimori grababa, en los que entregaba fajos de millones de dólares a los dueños de los medios de comunicación. Digamos, ya ahí no hubo más argumento o excusas que dar, ¿no? Eso ocurrió realmente en nuestro país. Lamentablemente, muchos de esos personajes vinculados a esta enorme corrupción en los grandes medios de comunicación siguen siendo parte de los grupos económicos que hoy controlan la prensa en el Perú. Entonces, hoy lo que estamos viendo, si bien no hay videos que nos permitan probar algún tipo de ligazón entre el fujimorismo y estos empresarios, y el contenido editorial de los medios en estas semanas ha sido descarado, ¿no? Ha sido abiertamente propagandístico de la señora Fujimori, buscando sobre todo relucir cuestionamientos al candidato Castillo, ¿no? O sea, y nadie niega que deba haber cuestionamientos por parte de la prensa a todos los políticos, pero lo que se ha visto es una desproporción que incluso quienes no son partidarios del señor Castillo reconocen. O sea, eso es algo que ya es como un consenso, pero nadie dice cómo entonces frenar este desbalance que se está dando en los medios. Y aún así, bueno, con toda esa contracampaña, con toda esa cobertura totalmente sesgada, la aprobación de Castillo en las encuestas se ha mantenido. Creo que también porque la gente sabe que los medios están jugando su propia elección, están buscando cuidar sus intereses y ya han perdido mucha credibilidad, ¿no? Pero sí es muy preocupante la situación de los medios. Se ha cambiado a directores periodísticos en medio de la campaña simplemente porque no mostraron abiertamente tener una orientación en favor de la candidatura de Keiko Fujimori. Eso también ha pasado. Se han dado numerosos hechos muy alarmantes, y eso creo que es algo que nos preocupa más allá de la elección, ¿no? Incluso de ganar Pedro Castillo nos preguntamos muchos de los ciudadanos qué va a pasar luego con los medios de comunicación. O sea, lo que se ha develado es algo inaceptable, pero lamentablemente hay pocas herramientas para que eso pueda ser regulado y hasta eventualmente sancionado. Así que todavía vamos a tener que entrar en un debate abierto sobre cuál es el rol de los medios de comunicación y la necesidad de que estos tengan una mayor pluralidad. Uh-huh.
justo sobre el discurso que han levantado los medios de comunicación, y muy necesario comentarlo para aquellas personas que se encuentran desde Ecuador viendo esta entrevista. Se mantiene este discurso sobre el vínculo de Pedro Castillo y los sectores sociales de izquierda frente a sus demandas con la memoria histórica de Sendero Luminoso en Perú. Sin intentar reestigmatizar a partir de esta pregunta, sí quisiera un análisis crítico sobre este discurso que se mantiene ante la tendencia de izquierda y grupos que en su determinado momento en la historia del Perú actuaron, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este discurso que han levantado los medios de comunicación y algunos políticos en Perú? Sí, mire, lo que ha resurgido es algo que los propios ciudadanos han llamado como el fenómeno del terruqueo, ¿no? Es decir, que se ha usado de manera abierta e indiscriminada la palabra terrorista para asociarla a todo aquel que simplemente no comulgue con el fujimorismo, ¿no? Desde gente de izquierda, por supuesto, pero también gente de sectores de centro político o gente que no está adscrita a ningún partido, pero cuestiona a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori era una de las políticas más cuestionadas antes de la elección, ¿no? Porque ella está en un proceso de investigación por lavado de activos, por haber recibido millones de dólares de empresarios, de los más grandes empresarios de nuestro país, para sus campañas electorales anteriores. Entonces ella ya estaba en una investigación de ese tipo, por tráfico de influencias, en fin, la Fiscalía la ha denunciado penalmente y pide para ella 30 años de cárcel, entonces no estamos hablando ante un personaje cualquiera, y entonces ya tenía ella una imagen muy negativa, y a todo aquel que ose recordar esos antecedentes de ella, o no más que antecedentes, digamos su realidad actual, pues se da este fenómeno de decirle, bueno, entonces terrorista, y con esa facilidad y tal vez con un discurso bastante simplón, ¿no? Porque no hay mucho argumento detrás de esta etiqueta, simplemente es que la repetición de este término termina haciendo, pues claro, que se asocie a muchas personas, ¿no? Y eso es lo que se ha dado en estas semanas en relación al candidato Castillo, ¿no? Se le ha intentado llamar terrorista, se le ha intentado vincular incluso con un atentado que ha ocurrido hace poco por parte de remanentes de lo que fue Sendero Luminoso en la zona de la selva de nuestro país, donde efectivamente hay un grupo que todavía está asociado a lo que fueron estos remanentes, pero ya, digamos, alejados de la ideología en algún sentido y más bien muy conectados al problema del narcotráfico, porque hoy lo que existe en el Perú sí son estos remanentes de Sendero Luminoso, como se les denomina, gente que en algún momento tuvo un vínculo, pero rompió, por ejemplo, con la cúpula de Abimael Guzmán, que hoy está preso, y a lo que se ha dedicado es al narcotráfico. Entonces, tenemos ese gran problema que opera, y hace unas semanas se dio un atentado en la Amazonía de nuestro país, y inmediatamente se intentó vincular al señor Castillo. Los voceros de la señora Fujimori obtuvieron, por ejemplo, fotografías del atentado en una zona inaccesible del país, antes que la prensa, antes que la policía, antes que cualquier autoridad pública, y eso la verdad fue bastante lamentable, ¿no? Usar un hecho de violencia que se condena para la campaña política. Entonces, este fenómeno de estigmatización hoy ha cobrado ya una envergadura mayor. Antes eso se daba, el fujimorismo apelaba y apeló siempre también en los 90 a esta lógica, y con eso además pudo cometer muchos crímenes, porque el miedo al terror de Sendero Luminoso sí hacía que la gente probablemente pasara por alto muchas de estas situaciones de uso de poder desde el Estado para callar a opositores, pero hoy ya es algo generalizado. Ya no es solamente acciones de terror de parte del propio Estado con esta etiqueta de terrorismo o de asociar el terrorismo a opositores, sino que es algo generalizado, y la verdad que la gente también le ha indignado mucho, ¿no? Pero claro, repetir esto desde los grandes medios de comunicación también pues termina teniendo un efecto, así que esto sí es algo que nos ha preocupado mucho, y se ha tratado de responder también con mucha crítica, ¿no? Porque eso es algo que no se puede aceptar. Para ir cerrando esta entrevista, quisiéramos preguntarte cuál es la situación en este momento de una demanda que existe hacia el gobierno de Alberto Fujimori anteriormente, y que tiene que ver con la esterilización forzada de mujeres. Fue también como una de las políticas que sucedió allá durante justamente esta guerra con Sendero Luminoso. Coméntanos cómo avanza este proceso.
Sí, en realidad más que dentro de la política antisubversiva, esto fue parte de lo que Fujimori intentó implementar como una política de planificación familiar en los años 90, ¿no? Estaba muy en boga esto y claro, aparentemente suena bien una política de planificación familiar en la que las mujeres pudieran o las familias pudieran recurrir digamos, a la esterilización voluntaria y consentida, pero lo que se dio fue todo lo contrario, fue una política que terminó haciendo que miles de mujeres fueran esterilizadas sin su voluntad, sin su consentimiento, sin información, y que además esto, digamos, está acompañado de una carga fuertemente racista, porque la mayoría de mujeres, o un buen número de mujeres que fueron esterilizadas sin su voluntad y que ahora han denunciado esto penalmente, fueron mujeres quechohablantes, ¿no? Que no tuvieron información y que sus testimonios dan cuenta de cómo, por ejemplo, se les llevaba a la fuerza a los centros de salud, no se les decía exactamente cuál era el procedimiento que se les iba a aplicar, y más bien, bueno, terminaban ya enterándose luego, ¿no? Y esto no es un caso nuevo, esto se denunció en su momento, pero claro, en medio de la dictadura esto nunca fue acogido, luego ha habido bastantes idas y vueltas para que el caso se pueda abrir, y hoy finalmente ya está denunciado penalmente después de muchísimos años. Son 1.300 las mujeres que han podido finalmente ofrecer su testimonio a la fiscalía, y por eso está siendo investigado tanto Alberto Fujimori, no como actos aislados del personal de salud, sino como parte de una, digamos, de una presión que se le hacía al personal de salud para que pudieran tener más mujeres esterilizadas. Digamos que había una especie de meta que tenían que cumplir, y en el cumplimiento de esta meta es que se daba este acto contra la voluntad de las mujeres. No solamente está Alberto Fujimori acusado por este hecho, también sus exministros de salud. Uno de ellos, además, hoy es un congresista electo de Keiko Fujimori. Es alguien que ella ha vuelto a incorporar, si se quiere, a su propio entorno. Entonces, esto muestra cómo hay una conexión muy fuerte entre el entorno de Alberto Fujimori en los 90 y el propio entorno de Keiko. O sea, hay esta conexión tan fuerte con la corrupción del pasado y con la violación de los derechos humanos de aquella época, ¿no? Entonces el caso está abierto, el caso incluso está en etapa de audiencias estas semanas, y claro, por supuesto el fujimorismo intenta minimizarlo, ¿no? La señora Fujimori se refirió hace algunos días en un debate presidencial como hechos aislados, ¿no? Son hechos aislados que para nada tenían que ver, según ella, con la política de planificación familiar, pero ¿cómo se le puede llamar hechos aislados a miles de mujeres que están inscritas en el registro de víctimas de este caso y 1.300 que han podido ya tener testimonios y denunciar? Muchísimas gracias. Estuvimos conversando, muchísimas gracias con Indira Wilca, ella excongresista, política feminista en Perú. Agradecemos la participación de Indira.